El grupo Garden, para su marca Kia, acaba de presentar al nuevo Kia Seltos, que llega en 3 versiones y todas las versiones llegan con motorización diésel. En la ocasión conversamos con Emilio Núñez, el brand manager de la marca Kia. Para un siguiente bloque conversamos con Sebastián Somoza, el gerente de ventas de Kia Paraguay, quien nos comenta en esta segunda parte del evento que se llevó en la ciudad de San Bernardino. Nos comenta sobre las principales características de esta SUV que llega con motorización diésel. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir acá en este evento que tenemos hoy en día, la finalmente presentación oficial del Kia Seltos. Tardamos un poco, pero por la situación actual del país, recién hoy lo pudimos hacer físicamente, ¿verdad? Ya tuvimos algunos contactos particulares con ustedes, con todos los otros medios, pero hoy estamos probando acá en el Aratirí inicialmente y luego nos trasladamos a otro punto, ¿verdad? Yo soy Emilio Núñez, brand manager de Kia acá en Paraguay, y este es el totalmente nuevo Kia Seltos. Hoy arrancamos a las 9 de la mañana en la sucursal de Kia Choferes del Chaco, todo bajo un protocolo aprobado por el Ministerio y cumpliendo todas las normas de salubridad. Tuvimos 2 buses que les trasladaron a 25 periodistas hasta el Aratirí, donde estamos haciendo una prueba en pista, ¿verdad? Como el Kia Seltos está hecho contra todo desafío, lo queremos probar ahora en pista. Luego, en otra etapa más adelante a la tarde, vamos a trasladarnos a San Bernardino, donde vamos a estar probando en diferentes terrenos. Vamos a estar probando en empedrado, vamos a estar probando en calles de barro, de arena. Justo ayer llovió, entonces nos favoreció también un poco eso. Entonces vamos a estar probando cómo se desempeña el producto en todos estos terrenos, así comprobando que de verdad el Kia Seltos es contra todo desafío. Tenemos 4 versiones acá en Paraguay. Inicialmente llegaron 2, porque por la pandemia hubo un atraso mundial en la producción, en el traslado, en todo. Ahora mismo tenemos un problema con la sequía, entonces los autos tardan más en llegar otra vez de vuelta. Pero tenemos 4 versiones. No siempre están todas disponibles porque cuando llega la mayoría ya está señalada, entonces las personas, si les interesa, se tienen que ir a probar el test drive y ya señalar para cuando llega, que tarda entre 25 a 30 días lo que tarda entre que señas y que te entreguen el vehículo, ¿verdad? Tenemos 4 versiones. Desde la entrada, que sale 19.990, es la LX mecánica, que la tenemos ahí, ¿verdad? Después sube a la automática, es el mismo equipamiento, pero la transmisión es diferente. Luego pasamos a la Full, que es esta, ¿verdad? Que acá pueden ver unos pequeños detalles de afuera, la diferencia. Para comenzar, la Full tiene luz diurna LED, pero la Limited tiene Full LED, su faro frontal, ¿verdad? Abajo también tiene un buscahuella que es diferente, distintivo de la Limited. Totalmente LED también. Totalmente LED. Y lo bueno que es, ahora no se nota tanto con el sol, pero tiene algo distintivo que es la firma del Seltos, que la luz LED va desde la punta hasta la mitad de la parrilla donde termina el Tiger Nose y luego sigue, ¿verdad? Es un 80% de la parrilla de su luz diurna. Tenemos también el techo solar en esta. Esta tiene techo solar, esta no cuenta con techo solar. Las dos tienen tapizado de cuero, tienen terminaciones adentro también que son de cuero. El volante sí está forrado en cuero. Después esta tiene modos de manejo que son para darte un poco más de tracción en la parte de off-road, ¿verdad? Tiene para barro, tiene para agua. Esta tiene modo de manejo de Sport, Eco, que son los tradicionales. Y esta tiene la llave inteligente, ¿verdad? La llave inteligente es que no hace falta desbloquear el vehículo. Vos tocando el picaporte ya se abre solo y adentro es con botón, ¿verdad? Esas son las diferencias más claras. Y aparte la llanta es diferente. Tiene el mismo tamaño, pero con un diseño diferente. Tiene un detalle en rojo que le da un toque más de deportividad, ¿verdad? Lo que quiero recalcar bien es que todas tienen la misma motorización,
que es 1.5 turbo diésel. Tiene 115 caballos de fuerza y es la única en el segmento que tiene una motorización diésel. Es la más grande del segmento y es la única que es diésel, ¿verdad? Y creo que históricamente vos ves los precios de un diésel y nunca llegaron a por debajo de $20.000, ¿verdad? Podemos hablar de tracción, es solamente Tracción delantera. La versión que estamos trayendo inicialmente es tracción delantera. A nivel mundial hay una 4x4, pero no nos están habilitando todavía porque la demanda es altísima. O sea, esto fue un producto que es un éxito para Kia acá y en el mundo. En el mundo es la estrella ahora mismo de Kia. En la pista es un circuito que es dentro de la ciudad de Sunburn, que le voy a contar a ustedes como una primicia porque el resto no está escuchando todavía. Vamos a formar Seltos en Sunburn. Vamos a escribir Seltos por todo lo que es San Bernardino, ¿verdad? Agarramos el GPS, empezamos a ver unos circuitos formando la palabra Seltos y lo logramos. Y entonces es una actividad que se llama GPS Draw. Entonces vamos a marcar San Bernardino con Seltos, ¿verdad? Entonces eso va a ser un circuito que va a durar más o menos 1 hora y media, que nos vamos a ir en fila india y ahí vamos a estar viendo cómo se desempeña el producto en cada tipo de terreno. Les recomiendo que vengan a ver, es un producto súper innovador, tiene un diseño súper moderno, es el inicio del cambio de diseño de Kia. Próximamente vamos a recibir también la All New Sorento, que está llegando a finales de año, en diciembre aproximadamente, ¿verdad? Que tiene un estilo medio similar a esto, es más diferente porque es más grande, es para otro segmento, ¿verdad? Pero este es el nuevo diseño, la nueva onda que va a tener Kia. Es el inicio de eso y le invito a que vengan a probar, que no se van a arrepentir. Creo que de su segmento es la mejor opción de precio, tamaño, funcionalidad. El consumo es, según la experiencia que tenemos de los clientes que quitaron, ronda entre los 6 litros cada 100, que es un consumo hermoso para una SUV. Entonces es súper económica y eficiente. Entonces le invito a todos que vengan a verla.